punto K. Bueno, algunos comentarios a la exposición de Francesc que he ido notando como feedback y luego cierro con mi historia. El primero de las horas, no me acuerdo porque lo he escrito, vosotros sí. He escrito algo, había una frase, pero tiro y seguro se me acordará. A ver, primero, modelo heredado, la cultura es del alumno, no del profesorado. Esto os lo he contado yo ya muchas veces. Es decir, en este modelo yo creo que nosotros tenemos poco mérito. Heredamos un modelo de uno de los de la nube, un top 10 de principios de siglo. Es decir, hay una riqueza. Antes os contaba, allí puedes equivocarte, ¿sí? Pero tu rol, tu misión es intentar mantener el modelo, que siga, actualizarlo, etcétera, pero no hay que crear. Entonces, la cultura de organización del modelo, a veces hablamos de cultura de organización, esto es fundamental, hablamos de cultura de organización del profesorado. En este caso, la gran ventaja es que la cultura de organización es más del alumno que del profesorado. Esto es alucinante, ahí no hay ningún mérito, pero la potencia que tiene eso es espectacular. Es decir, estos alumnos, hay creado un mito, esto del color, se lo creen. Se lo creen quiere decir que es de una interiorización espectacular. Cuando ellos tienen 50 años, se acuerdan del color que tenían y de sus alumnos y de sus compañeros, ¿vale? Cuando tienen P4, la elección de color es como un momento vital, total de la vida. Nadie discute que se tiene que poner la mesa. O sea, no es discutible, pero es que no es discutible desde una perspectiva ya que está dentro, está puesto dentro. Entonces, ahí, el profesor que llega nuevo es un profesor que aterriza y que los alumnos van. O sea, la cultura se la dan los mismos alumnos. Y eso es jugar con ventaja, Eso está ahí como el ADN de una civilización y es un elemento de contexto que te da gran ventaja, ¿vale? Traducido a proyectos actuales, este debería ser el reto. Es decir, nosotros cuando ahora, muchos de vosotros estáis en colaborativo. ¿Sí? Genial. Perfecto, la teoría es perfecta, todo es perfecto. Pero si llevas un histórico, un ADN de alumno, de método expositivo, de yo te cuento, etcétera, etcétera, hasta que pasan los años y el alumno se cree que aquello no es discutible, que aquello es cultura de organización, que aquello es evaluable, que aquello se mide, que aquello se mira, que aquello es... Pueden pasar muchos años y hay una presión, un esfuerzo inicial espectacular. El esfuerzo es muy grande para arrancar eso. Una vez está arrancado y el alumno lo ha interiorizado como cultura, aquello sigue ya de forma inexorable. Y aquí es un elemento de contexto importante. El bolso. El bolso. Dinero del bolso. ¿Sí? Pasó. Cultura de organización, otra vez. Había miradas de, ya decía yo, que aquí no cerráis. Ya decía yo que esto no puede ser. Esa mirada del ya decía yo, ¿no? Ya decía yo, total. Pero se quedó en miradas. Nadie discute un principio que es que en la escuela no vamos a cerrar nada. Es innegociable. O sea, debería pasar una catástrofe. ¿Sí? No se cierra nada. Evidentemente, si desapareció dinero del bolso, y ahí es un tema de equipo directivo y creernos tal, o sea, el esfuerzo para encontrar lo que ha pasado y todo esto debe ser prioridad número 1, porque esto está atacando a nuestro modelo de convivencia. No se deja pasar. La solución no es vamos a cerrar, no va a volver a pasar. Es decir, innegociable. Y si es negociable, como directivo, eso es un esfuerzo de esos extras que tienes que hacer. Si tienes que gastar un esfuerzo, si te pasa esto y de los 80 del claustro, 50 te miran en plan, es que es culpa tuya que no cierran las puertas. Eso es un problema. Hay un esfuerzo emocional de convencimiento, es esfuerzo de verdad, medible, ¿sí? Entonces, cultura de organización, no discutible, no discutible. Y no discutible no porque le diga al director. Yo en el equipo ya era una cosa que nadie se atreve ni a poner encima de la mesa, ¿sí? Hay colegios de llaves, sí, y es un cambio, es bestial pasar de dejar todo abierto a dejar todo cerrado. Si no existe la cultura de organización,
el primer año puede ser dantesco. Dantesco. Es decir, si alguno de vosotros está en un centro de yo cierro con llave y de golpe decide, a partir de mañana no se cierra, el primer año podéis pasarlo muy mal, pueden pasar, porque no hay una costumbre, no hay una... ¿sí? Entonces eso es algo que se tiene que planificar. Pero ahí partimos con cierta ventaja. La pandilla. ¿Sí? La pandilla. ¿Qué quiere decir esto de la pandilla? Se acaban de mandar un mensaje que no pueden salir, que está la puerta cerrada. Alguien que se ha ido ahora. Esa es cultura de organización. Hablando de puertas. Aquí sí que se cierran, ¿eh? El proyecto educativo de la Al hilo de puertas, Ante toda puerta que se cierra siempre hay una ventana que se abre. ¿Quién es Javier? ¿Quién es Javier? Aquí no te puedes ir de Stracis. Aquí no te puedes ir de Stracis, te tienen totalmente ahí con... Esto estaba programado para que saliera el tema. Estaba programado para ilustrar... Y de la pandilla, y son los que han cerrado y se han ido. La pandilla. Esta palabra me encanta, el concepto de pandilla. Hubiese podido hablar de mi equipo directivo, o el equipo directivo, o el equipo, o lo que sea. ¿Sí? Antes estábamos hablando, me ha extrañado mucho que en vuestros planes no hubiese una caja, además esta es pequeñita, bueno, pequeñita no, puede ser grande, que fuese construcción, no sé qué, de un equipo directivo, Yo he cambiado la palabra, porque el equipo directivo no era equipo directivo, era mi pandilla. Yo soy social, es decir, yo en un trabajo necesito tener una pandilla. Pero una pandilla además de complicidad, de relación, de sentarnos, de discutirnos, de pelearnos, etcétera, etcétera, etcétera. Para que todo esto suceda, la primera acción es tener tu pandilla. O sea, tú solo, no se puede hacer nada sin un grupo de personas que tengan una capacidad de elocuencia, de explicar un proyecto, de defenderlo, etcétera, etcétera, y una capacidad de convicción y de arrastrar, etcétera, etcétera. Yo, para mí esto era mi pandilla, mi equipo, mi grupo de trabajo, ¿no? Y esto es fundamental. El día que hablemos de desarrollo profesional y organigramas, voy a repetir, porque no me acordaré que lo he dicho hoy, no es una broma, de hecho es una cosa que digo, o sea, una prueba del algodón, que digo yo. Si uno es un directivo, no puede tener, sí que puede, debería intentar, o debería posibilitar, o desarrollar, su pandilla debería ser gente que si viene el jefe del patronato, un inspector, los agarra por el pasillo y les dice, oye, tienes 10 minutos, resúmeme vuestra idea, ¿sí? Tenga la capacidad de, vamos hacia aquí, queremos esto, en plural, pam, 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 pam. Si ese hombre de la pandilla es un ser operativo, que se preocupa de si la gente llega tarde, si llega pronto, se mete en el pasillo a vigilar, viene, te hace reportes, sí, esto es parte de su trabajo, no, pero esa capacidad de, si hay una idea y un proyecto, de entenderla, comprenderla, saber explicarla, defenderla, fundamentarla, es una competencia fundamental de los miembros de la pandilla. Tengan el galón explícito de jefe de no sé qué, responsable de no sé qué, o no tengan galones como Sara. Sara era de la pandilla, ¿sí? La pandilla. ¿Qué? Sara, ¿cómo ves esto? Pim, pam, pam, pam. Me da un marrón lo que nos dice Sara, porque implica trabajo, implica horas, implica... Sí, pero bueno, era de la pandilla. Conceptos, por eso he cambiado la palabra, ¿vale? Meritocracia. Otra vez, estamos en lo de meritocracia. Al final, tenemos que tener criterios para saber quién va a estar en la pomada de conversaciones, de decisión, de definir una estrategia, etcétera, etcétera. O sea, nuestra medición en cuanto a meritocracia de equipo tiene que ir relacionada con todo esto, ¿no? La cultura del pasillo es menos modelizable. Hoy hemos intentado modelizar todo el día. O sea, crear una cultura de pasillo. Le he dicho, esto es pasillo. Sí, entonces, ¿hoy qué hemos hecho? Hemos hecho una cosa sencilla. Hemos hecho en el aula, pasan cosas, se programan, dan criterios para saber qué es, y hemos enseñado una programación perfecta según los criterios. Genial. Y luego hemos dicho el colegio, y el colegio ya no es el aula, es el pasillo, todo lo que pasa fuera del pasillo. ¿Qué hemos explicado, Francesc? El pasillo educa.
y uno puede hacer una estrategia para construir un contexto educador de pasillo, ¿sí? Pero contextos menos modelizables, mucho más difícil la aproximación sistemática, racional, etcétera, 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 ¿sí? Es menos modelizable, pero es una fuente de aprendizaje y de educación espectacular. Cultura profesional igual a toma rápida de decisiones. Esto es importante. Ahí, competencia profesional, esto es complicadísimo. Es decir, si el sistema es de entropía cero, que es tú sentado, yo explico, no sé qué cuántos, las cosas que pueden pasar son pocas. Y yo como profesional puedo explicar bien, mal, no sé qué, no sé cuántos, pero tendré que tomar pocas decisiones en tiempo real. Las decisiones van a ser del tipo, estáis hablando, calla, o como hablas te vas, o te pongo una nota en la agenda. Pero son de una simplicidad espectacular. Y ni así a veces, hay algunos que ni así, ¿sí? En ese contexto, un profesional tiene que tener una toma de decisiones a tiempo real rápida. Y la toma de decisiones es todo en la cultura. Es decir, el alumno que corre, una tontería como el alumno que corre, el lenguaje verbal, cómo nos dirigimos a él, qué tipo de instrucción más o menos le damos, qué tipo de feedback, etc. Ahí hay una coherencia de actuación que implica un mecanismo mental de todos, de funcionar como digo, brutal. Pongo un ejemplo. El ejemplo es muy tonto, ¿no? Una fila de niños de P5, fila de niños P5, el tipo que se cuela, silbando hacia arriba, no sé qué. ¿Qué puedes hacer? Hay muchas formas de actuar. Entonces, un auténtico crack, esto lo vi porque me quedé maravillado en la respuesta, veterana, gran profesora, 60 años. No, si te van a esperar. Te van a esperar seguro, no te preocupes. Niño, emoticono, en plan, joder. A esta no hay resquicio, ¿verdad? Pam, pam, y hacia atrás. Esa forma, ese te van a esperar, que se puede interpretar como arte, pero no debería ser arte, debería ser una forma de actuar un poco común, ¿sí? Entonces, implica toma de decisiones a tiempo real, pero en el pasillo pasan cosas que no pueden esperar. Este está corriendo, este le ha pegado, hay pintura, no tienen, y tienen que ir a buscarla y van a molestar a la de plástica que estaba con los de clase. Toma decisiones rápida, ¿sí? Y hay mucha gente que no está preparada para esta toma de decisiones rápida. Equivocaciones en esa toma de decisiones son marrones en los colegios, ¿sí? Y generan que esta idea se pervierta, pues la gente se queja, esto es un marrón todo el día, ¿sí? Lo que pasa es que si hay elementos organizativos que ayudan a que se tome decisiones de manera rápida. Si va a depender de que una persona sea genial en decirle te van a esperar, cuando es si el chaval logras acostumbrarlo a que reaccione dándose cuenta de que hay pequeños delante. Absolutamente, pero esto es como la ley. Al final una ley tiene una interpretación y hay alguien que ejecuta esa interpretación. Y luego una ley hay una jurisprudencia, ¿sí? Y hay alguien que, dado un problema, el problema no era obvio que, dado este problema, la solución fuese A. Te vas 3 años a la cárcel. Esto no, seríamos robots. Entonces hay un juez que, dado el problema, lo analiza, interpreta, no sé qué, no sé cuántos. Y eso lo escribe. Y eso genera una jurisprudencia. Entonces, cualquier sistema ordenado, contexto de toma de decisiones, siempre es limitado. Siempre le faltan cosas. Y ahí hay un tema de interpretación determinado. Súper complicado esto que estamos comentando ahora, ¿sí? Ahí, por ejemplo, es una idea de esto que hablábamos con la pandilla muchas veces. Qué bueno sería perder tiempo, o tomar tiempo que nunca hemos tenido, en documentar la toma de decisiones y fundamentarla. Hace 3 años pasó esto, hicimos esto, porque determinamos que bajo esta perspectiva, pues tal, si pasa algo similar, esto es una idea de estas chupirufláuticas que tienes en los colegios y que nunca pasan porque nunca tienes tiempo de hacerlas, ¿vale? Pero esto es importante. Y luego esta es una frase que me pareció buenísima de Federico la semana pasada. Es decir, esto tiene coste. Lo que no es gratis es el arranque. Pero el hábito, ya no genera espacio. ¿Sí? El hábito no genera espacio. O sea, genera espacio el arranque. Pero hay muchos hábitos que ya no ocupan, ya está incluido en la cultura, ¿sí? Pero el arranque sí, y ese arranque, muchas veces hablamos de proyectos, arranques, de costes de arranque, pero no, cuando eso se ha convertido en cultura, más o menos, puedes decir que has liberado el espacio, o sea, era una cultura que necesitaba una presión inicial, un impulso inicial, luego ya está. Vale, entonces, ¿qué hemos hecho hoy? Hemos separado 2 cosas, aula y colegio, hemos hecho un modelo simplificado.
Yo lo que diría es que cuando ya estamos rizando el rizo y la cosa es perfecta, etcétera, etcétera, es cuando las dos cosas se mezclan o se unen o se interseccionan. ¿Sí? Esto ya son grandes proyectos educativos, quiero decir, de rizar el rizo. Y es posible porque existen algunos. ¿Sí? Entonces, con lo cual debe ser posible. No sé cómo llegar, pero debe ser posible. ¿Os acordáis el primer día del posgrado que hablamos de champiñones y níscalos? Hoy toma sentido esto, ¿eh? Hoy toma un poco de sentido. ¿Por qué? Porque en los dos casos, tanto en el aula, pero sobre todo en el colegio, hemos hablado de que una aproximación racional y lineal es complicada. Pues mentalmente debemos tender más a, ¿sí?, a qué elementos de contexto, qué pasillo, ¿sí?, facilita la educación. Ejemplo, que no tiene nada que ver con la vida social, ya lo he contado, el desunión y horarios y emprendimiento, competencia emprendedora. ¿No? Vale, perfecto. Competencia emprendedora de los alumnos, emprendimiento, vía transversal, ¿sí? Aparentemente currículums están de moda. En Almagro, el Congreso de Pedagogía hace 2 años era emprendimiento, patapam, patapam. Vale. La LOMCE lo incluye como materia, te da una opción. Exactamente. Tiene unas connotaciones, si quieres, pero emprendimiento es la capacidad de... ¿sí? No todo es malo en la LOMCE. Entonces, tú puedes decir, tengo que impartir emprendimiento. Del emprendimiento se derivan unos contenidos. ¿Sí? Por final es una competencia, pero ¿sí? Entonces, hay 2 enfoques aquí distintos. Hay el enfoque de imparto contenidos o genero o diseño un contexto que provoque una actitud emprendedora. Hablamos de un colegio que se llama Sunion, que está en Barcelona. Un colegio espectacular si vais para visitar. Pero además, tiene el modelo y a veces no saben ni pero qué funciona. Es una escuela de fans. Y he visto, los alumnos son fans del cole. Esto no lo he visto en ninguna parte. Cuentan en el cole como fans. Y dices, ¿qué mérito que tiene esto? Sunion tiene horarios flexibles. Cada semana cambian de horario. ¿Sí? Cada semana cambian de horario. Tiene un equipo dedicado todo el día a horarios. ¿Y la inspección? No, la inspección es lo que dice Francesco. Al final la inspección, fíjate, aquí lo puedes engañar matemáticamente, se vuelve loco, porque tú al final, el inspector te dice, usted me tiene que garantizar que da 105 horas de martes al año. Y entonces yo ya las doy, te paso el horario, lo revisas las cuentas. O sea, conceptualmente, técnicamente es impecable, ¿no? Entonces Sunion cambian de horario cada semana. Ellos tienen una explicación, fíjate además que tiene una explicación, vas allí y te dices, Joan, que es el director, yo, genial, ¿por qué hacéis esto? Entonces cuando le visitan dice, no, porque claro, el profesor tiene necesidades distintas cada semana, porque claro, a veces él tiene que hacer clases de media hora y otras veces tiene un proyecto y necesita a los alumnos 3 horas, y este es el motivo de que cambiemos de horario. Y yo veo otro absolutamente distinto. Ese horario cambiante es un contexto, y es un contexto que fomenta una actitud emprendedora. ¿Por qué? Muy sencillo. Nuestros colegios, cada martes a las 9:30 mates. ¿Sí? Esto genera mentalmente una estabilidad, una rutina, pero incluso para el profesorado. Es decir, no existe la actitud proactiva en relación a tu agenda. ¿Sí? Tú estás ahí y en septiembre ya sabes que todos los martes vas a tener mates. De hecho, la entrega de horarios en el cole es una liturgia importante. Todos sabemos de que estamos en ese momentazo, caras, uno se va llorando, el otro va así. Es brutal, es espectacular. No me toca ninguna tarde, qué suerte tengo. Inenarrable, ¿sí? A las llamadas de chanchullo, ¿no? Que yo, que Ricky Raca, este era amigo del jefe de departamento, este era amigo del jefe de estudios, yo lo sé, se conocen, fue a la boda. Dramático lo de los horarios, ¿no? Pero genera una actitud del profesorado estática, o sea, un poco súper estática. Entonces, yo digo que lo vuestro es más genial que esto. Ese cambio de horario obliga al alumno a que el domingo por la tarde, el lunes por la mañana con delante, tenga que mirar qué le toca, ¿sí? Y una semana le toca una cosa, y otra semana le toca otra, y otro día otra, y él tiene que llegar a un sitio determinado en una hora determinada. Parece fácil, pero no el primero de 12 años no es tan fácil, es presentarte donde toca, ¿sí? Tiene su complicación. Y esto genera una actitud, una visión respecto a la vida absolutamente distinta. A ese tipo, yo estoy seguro, no lo sé, no se ha hecho un experimento, que cuando tenga 30 años y algún día le digas, mañana tengo una reunión a las 8, mañana a las 11, será un tipo mucho más adaptado a esto que
Entonces, el contexto O muere de genera estrés a los 18. una impartición de contenido, y en este caso es clarísimo, ¿sí? El contexto educa, entonces, champiñones níscalos, el contexto tiene que producir aprendizaje, y esta es la idea de lo que nos han contado. Pero vamos a lo que iba, es decir, nosotros estamos diciendo que queremos ir a ese sistema que mezcle, o sea, el sistema ya perfecto, estamos utilizando rizos aquí cuando ya mezclas esa cultura del pasillo con la cultura de aula, y herramientas de pasillo las mezclas con herramientas de aula. Entonces, Francesco, de hecho, ha explicado la parte pequeña, que es la vida social en secundaria. En secundaria arrancamos un pegote porque éramos incapaces de montar la película que estaba diseñada en primaria, que eso es de la traca y mucador, que decimos. O sea, el modelo heredado es espectacular. O sea, hay un tejido social, organizativo detrás del que subyace en el colegio, que hace que muchas cosas sean muy sencillas, ¿vale? Y básicamente se estructura en 3 conceptos muy sencillos. Los cargos, que he dicho, los cargos, todo el mundo, delegados, pero ese cargo tiene una carga, es como un perfil, tiene unos roles determinados, y la gente se cree al cargo. El alumno se lo cree. Mis hijos no van a este cole, ¿sí? Y cuando hay un delegado de clase, bueno, hoy es este, mañana es este, pero no hay una actitud de ese es el delegado de clase, firmes. Aquí sí, eso se lo creen, está interiorizado. Hay una cultura de alumnos, ¿sí? Los cargos es súper importante tener un cargo. Las entrevistas con familias no son de mates va mal y le vamos a poner un profesor, son de le falta, le vamos a dar un cargo de responsabilidad para que desarrolle. Este es el lenguaje, ¿sí? Entonces, cargos. Y otra cosa son los colores. Los colores técnicamente son organización social del colegio. En este caso son grupos heterogéneos. Hay colegios que trabajan con otros sistemas. Esto sería uno de los proyectos grandes, montar una estructura social de colegio, de cultura, algo que subyaja, que esté por debajo, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es el comedor del cole. El comedor del cole es brutal. Tienes los alumnos y esta chica es la responsable del comedor. Esta chica gestiona un equipo de los responsables del comedor, de cada clase y los responsables de cada mesa. Es la jefa. The boss. Liturgia. Le damos una carpeta y una libreta. Son las mismas desde hace 40 años. La carpeta azul, pero ya después la libreta, que es un blog, y ese blog es los ministros usan una cartera, ¿no? Sí, pues a eso le damos la jefa general del comedor, y tiene una carpeta, eso es lo más, ¿no? Y ahí apunta sus cositas, pues, menú de ahora, no sé qué. Esta es la jefa. Y esta está gestionando un equipo. Y fijaros, el comedor es un comedor, la arquitectura y un diseño. Esto lo inventamos, nos vino. Un diseño que facilita la convivencia. Es un entorno educador. Los comedores escolares, voy a decir un enunciado, son hostiles. Son hostiles. O sea, no viene de gusto comer en un comedor de colegio. Es un rollo. Eso es fundamental. Es que es... Dices, pobres niños. Ruido. ¿Quién tenía el proyecto de ruido? Tú. ¿Sí? Un proyecto de cómo reduzco el ruido en el comedor. Porque es hostil. Es hostil. Y no sabemos cómo hacer un problemón. Es mucho más difícil bajar 3 decibelios del comedor que aprendan mates. Problemón encima de la mesa. Señores, ¿cómo bajamos el nivel de hostilidad? Pero claro, la orientación del comedor, el diseño, ya no es un diseño orientado a la educación, es un diseño orientado al servicio. Que el enfoque es familia. Yo mi obligación es, le doy al cole, 6 horas diarias, ¿no? Y además, en el cole hay un servicio de comedor, si usted paga es un servicio, ¿sí? Entonces yo, como es un servicio, contrato una cocina, no sé qué, ¿y qué es más barato? ¿Poner mesas con platos o una bandeja de hierro? Bandeja de hierro, vas, pam, 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 las 3, fila rápida, boom. ¿Sí? ¿A quién le gusta poner una bandeja de hierro? ¿A quién le gusta? Es que a los niños no les gusta, es un entorno hostil. Y el diseño es hostil. O sea, el diseño, el look and feel de un comedor podría ser una prioridad de un centro educativo. El niño que va al cole, cuando he cambiado de trabajo 5 veces, y lo que te hace estar contento, ¿no?
¿Es el lavabo si está limpio, el baño? Si tienes cafetera, si el monitor es más grande o más pequeño. O sea, detalles humanos, pero de toda la vida. O sea, el contexto de trabajo, si tienes ventana, si hay una pecera, si no sé qué. Y hay entornos hostiles que dices que me da un palo ir a trabajar. Y hay entornos que te apetece ir. Comedores escolares, señores, ¿sí? Entonces, el colegio es hostil y el comedor es lo más hostil, muchos, ¿sí? Ahí esto es un chollo para el que va a trabajar ahí. Ya está, o sea, es manténlo, o sea, si has entendido, porque ahí llega al típico profesor tal, que no ha entendido nada, un poco alucinadillo, que coge los méritos y te plantea ideas que dices, suerte que vas a cargar todo en 3 días, no has pillado la idea de esto, ¿no? Y aquí el entorno, pues es este, claro, se pone a la mesa, mantel, los platos, vasos, pan, la servilleta es de ropa, cada uno tiene la suya, más sostenible, la lavas. Esto es más caro, sí, pero es que son los alumnos que ponen la mesa, no, en este caso no, es más caro de horas, ¿sí? Porque aquí, cuando vienes 10 minutos antes del comedor, 15 alumnos poniendo la mesa, que saben dónde van los cubiertos, cómo se pone la mesa, hay un proyectazo de comedor, ¿vale? Y está basado en una estructura social de roles y responsabilidades súper determinada. ¿Cómo se come no sé qué, bla, 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 ¿sí? P5. Veis también la estructura social que ya es, cómo se genera esta cultura. Esto está procedimentado, insisto, ¿eh? Estoy contando esto y no es mérito nuestro, esto estaba, ¿vale? Esto es P5. Esto es una ciudad, se gobiernan ellos. No se gobiernan para cuando sean grandes, en P5 se gobiernan. Este es un consejo de gobierno de P5. Como consejo de gobierno se reúnen con la coordinadora de la etapa, regularmente. Y la reunión es contextualizada a su edad, ¿sí? Y como es una reunión, hay un acta. Esta acta, evidentemente, esto no lo he podido traducir, porque es letra ligada. Esto es la reunión de acta del Consejo de Gobierno de P4 y P5. ¿Qué dice? Cuando vamos al lavabo, debemos vigilar para que no caiga agua al suelo cuando nos lavamos o bebemos con el vaso. Punto, pero acta de P4 y P5. ¿Qué hay detrás de esto? Aquí hay mucha profundidad. Es decir, primero, coordinación, se sienta y está lanzando un mensaje totalmente constante. Pam, pam, pam. Para un martillo todos son clavos. Pam, pam. Sí, pero es colegio, ¿eh? Oye, queremos estar bien, ¿no? En el cole, venimos cada día, tenemos que hacer que esto esté bien, pam, pam, desde que entran, ¿eh? ¿Cómo lo hacemos? Tal, entonces, mira qué mal, pues si he llegado y hay agua en el suelo, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué proponéis? ¿Qué? Acta. Y acta, esto es del Consejo de Gobierno, se van a clase de P4, entran, y no es la profesora que cuenta la reunión, son ellos ya, y ya es competencia, ahora no sé qué, sí. Se pone una situación de, yo delante de 24, vengo de la reunión con ¿a alguien le gusta Charlie Brown? ¿No? Con el Head Beagle, el jefe máximo, y en esa reunión hemos estado hablando 1 hora del agua que cae cuando bebemos, ¿eh? Y, no, porque que queremos estar bien en el cole, que os gusta que haya agua en el suelo, ¿no? Porque resbaló María el otro día, y pues vigilemos, y eso es cultura, pam, pero el metrónomo, y existe, va solo, ¿sí? Y esta es la organización social que permite esto. Entonces, esto es un meeting electoral de colores, meeting electoral, hay unas elecciones, o sea, son partidos políticos, los colores en verdad simulaban partidos políticos, ¿sí? Entonces hay una campaña electoral, unos candidatos presentan un programas del rollo, voy a organizar una carrera de coches teledirigidos al final del curso, entonces tu director te sientas, veríamos cómo pensarás, pues cara seria, pum, pam, y sí, hay un programa electoral, y hay un meeting, y estos escuchando aquí, ¿sí? Escuchando los meetings de los candidatos, ¿sí? Y había un meeting que un día es que casi llora, un tal Mateo, que yo aluciné, en Pepino, estaba mirando meetings, y el color blanco no sé por qué siempre pierden, siempre son como tal, ¿no? Y el tío se puso a hablar, pero con 12 años empezó,
color blanco, yo me dejaré la piel por el color blanco, lo daré todo, pero yo pondré un grano de arena y vosotros quiero que pongáis... Y los tíos enardecidos empezaron a... ¡Bravo, bravo! Quedó segundo, sí, bueno, pero, o sea, se lo creen, mítines electorales, elecciones, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esta intersección, ¿vale? Vamos a hacer esta intersección entre lo que es aula y lo que es proyecto. Y vais a ver cómo podemos llegar esta estructura a una programación de aula tipo cuento, ¿vale? Cuento la operativa de algo para que veáis cómo se interrelacionan las dos cosas. Entonces, aula. Quinto de primaria. Quinto de primaria, mi objetivo es que, hombre, que cuando acaben primaria sepan leer y sepan escribir y les guste leer, de perogrullo, ¿no? Vale. ¿Cómo se aprende a escribir? Escribiendo, de perogrullo, ¿no? Entonces hay un proyecto, se llama Crónicas, está por debajo, un proyecto de vidas crónicas. Las crónicas, ¿qué son? Nosotros en el registro se tiene un registro escrito, la crónica es un texto en formato dietario de algo, un acontecimiento que ha pasado en el colegio, ¿sí? En el colegio hay crónicas de los años 70. Hoy ha pasado esto, cada día se escriben crónicas. O sea, es un procedimiento que va por debajo de la materia, ¿sí? Entonces tú estás en clase de quinto y el mecanismo es el siguiente. Tienes 3 colores, azul, verde y blanco. Y cada color, cada día, presenta una crónica, ¿sí? Es decir, si tú eres alumno del color verde, como son 8 alumnos, te toca escribir una crónica una vez cada 8 días. ¿Sí? Me disculpo. Además, es muy sencilla la temática. Hoy ha pasado esto, en el patio ha caído un plátano, le he metido 3 goles en reggae, o tal, lo que sea. Una crónica cada 8 días. ¿Quién gestiona la crónica? En cada color, en la clase, en cada color, hay un cargo que se llama cronista y responsable del centro de información. Es decir, hay un tipo de 11 años que tiene una carpeta, liturgia, ¿sí? Y que su misión, con 11 años, cada día es color verde, tu crónica, te toca ahí, anda, pongo la carpeta, el archivo, color blanco, tu crónica, pues boom, el archivo. Es recoger crónicas y archivar. Competencia, sí, ya estamos hablando de competencias, ¿sí? El tipo recoge. Si uno del color no hace la crónica, ¿quién se enfada con él? Su grupo. Su grupo. O sea, el profe está allí. El profe no ha hecho nada todavía. Además la gestión, el mecanismo. El profe no pide el deber. Para mañana una crónica, pero ¿cómo? ¿De qué? No, todo el mundo sabe cómo van las crónicas, ¿sí? El profe no las guarda en la carpeta, las tiene, sabe, va allí, las tiene, las puede corregir, ya están guardadas, ¿sí? ¿Quién se enfada? El grupo. Tío, haz la crónica, ¿qué pasa? ¿Que vamos fatal? No, vamos. Hacer la crónica. Entonces, la crónica es un elemento de aula, de lengua, ¿sí? El profe corrige, da feedback a las crónicas, no sé qué. Y hay un día en que van a elegir la crónica de esa semana. O sea, cada semana se elige algunas crónicas de la clase. Esa es una discusión. ¿Cómo elegimos a Juan? Porque mira, Juan explica esto. El tema es muy bonito, pero pierde la forma. En cambio, el tema no es tan interesante. Lo hablan. Unas crónicas. Y el viernes por la tarde llama a la puerta un ministro, uno que tiene carpeta azul, que es el responsable, cronista y responsable del centro de información general, el megaboss. Toc, 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 vengo por las crónicas. Y el responsable de la clase le hace entrega de las crónicas ganadoras, en plan, aquí están, tío, se las lleva, se baja a clase y ¿qué hace? Cuelga las crónicas con chinchetas por toda la vida. En un noticiario que está en el pasillo que ve todo el mundo. El premio, la notoriedad. Están colgadas. Que te cuelgan la crónica es lo más. Eso es cultura de organización. O sea, se entera el padre, me han colgado la crónica en el no sé qué. Son décimas para el grupo. Es decir, todo el reconocimiento, hay unos mecanismos que ya existen, ¿vale? Nadie los inventó, ¿sí? Cuando a veces me hablabais de proyectos, de evaluaciones, pensaba, siempre pienso en ¿qué mecanismos de premio, recompensa o gestión vais a organizar para que esto suceda y que no dependa del profesor? No me marronéis al propio profe. Entonces el profe le va solo, o sea, no tiene que pedir, tiene un elemento de evaluación, no pide, esto está autogestionado y es un ejemplo donde se mezclan colores, cargos y responsabilidades, ¿sí? Y un aspecto absolutamente curricular como es la lengua, etcétera, etcétera. Y un sistema de premios basado en aspectos de este tipo.
Hay una discusión, hay foros, sabéis que hay foros de madres y padres, padres son de madres, pero perdonad, es que hay madres, no es lo que hay, ¿vale? Sobre coles, habéis visto, ¿no? Supongo que estáis en foros y todo esto, ¿no? Había un foro, yo miraba los foros del cole y tal, y había una madre que dijo, pero cuidado, porque tienen un sistema de alta competitividad con colores y ahí cuando no sacan décimas. Bueno, o sea, a veces están complicados, pero al final, al que gana la crónica le das una cosa y dices, apúntale 3 décimas. Y ese tipo se apunta a 3 décimas. Y las décimas no son para él, es el color, ¿sí? Y cada 5 meses hay una cosa que se llama los cargos, que se cuentan las décimas y mira cuál es el color ganador del colegio. ¿Qué gana el color ganador? Elige los miembros, los de la carpeta azul. Los mega jefes son los del color que ha ganado antes. O sea, el mecanismo siempre es de este tipo, es un reconocimiento. Bueno, lo habéis hecho mejor, el próximo mandato, que duran 5 o 6 semanas, mandáis vosotros, o sea, los representantes sois vosotros. Claro, esto es de una riqueza, hasta que lo entiendes, y claro, tú vas ahí y partes con cierta ventaja. Tal. ¿Cuál era nuestro reto? Nuestro reto era, en primaria, el pasillo era un 10, indicador brutal, la cultura del centro. Y teníamos mucho que mejorar en aula, en metodología, ¿sí? Nuestra conversación de pandilla era, ¿qué plan hacemos, ostras, para que estos profes entiendan que tienen herramientas espectaculares en cuanto a estructura social, etcétera? Porque no es tan obvio. Tenía un profesor nuevo y hasta que ve la complejidad del tema, ¿sí? Tú como profesor tienes tus herramientas en clase, ¿sí? Ser el profesor que está solo, tienes las tuyas y puedes ser un crack, ¿sí? Pero el colegio, el contexto te provee de herramientas en forma de organización social, etc. Entonces, mentalmente una estrategia puede ser ¿qué herramientas les doy? No voy a programar, esto es otra estrategia. Vamos a fomentar herramientas de cooperación, de autogestión, grupos, estructura, que sean buenas para el aula. Pero claro, el profesor tiene que entender esas herramientas. Y a veces nos habíamos olvidado en primaria de que había herramientas ya de grupos hechos de responsabilidades que eran brutales para enseñar matemáticas. Ahí lo daba solo. ¿Vale? Entonces está un poco la idea de hoy, ¿sí? De aula, colegio, y cerrar con este cierre. Intentar cerrar un poquito todo lo que hemos visto. A mí me gustaría dedicar 10 minutos a un poco de retorno, porque hemos cerrado una parte de posgrado. Antes, una diapositiva de reírnos un poquito. Esto fueron al STEM, fue un congreso en Barcelona de STEM, pues Mocasha, súper chulo, estuvo muy bien. Esta diapositiva es crítica, ¿no? O sea, hoy, ¿qué hemos hecho? Creo que estamos intentando tecnificar el discurso. Esta es para reírnos un poco, y igual este tipo hizo una conferencia espectacular para congreso de profesores, Love Kids, que los niños enseña tus pasiones. ¿Pero esto qué es? O sea, se le supone, solo falta que estoy haciendo, soy médico, tengo una profesión complicada, estamos yendo en dirección contraria un poquito a esa inspiración continua y a ese bombardeo. Miras a Twitter y la mitad de gurús de la pedagogía están lanzando mensajes de esto. Nadie lanza construya un conjunto de indicadores. Pues no es romántico, pero este es el mensaje que estamos lanzando. Esto se le supone, solo faltaría, ¿vale? Pero ya está, pantalla pasada, y vamos a intentar construir desde un punto de vista una cosa más racional, más realista, más planificada, ¿vale? Podremos cerrar con 6 o 7 retornos. Hoy estaba preocupado, esta exposición, estamos acostumbrados a cosas, es nueva, hoy es el estreno, esto es como una hora, no habíamos hecho este planteamiento, ¿no? Y mi preocupación era cerrar un poquito, o sea, que hay cosas que yo creo que quedaron en el aire. Yo os iba diciendo, vamos a intentar cerrar el 22 o el 22, pero es imposible explicar lo de hoy sin todo lo de antes, me parecía complicado, ¿sí? Entonces espero que haya cerrado un poquito la idea. No sé si queréis hacer algún comentario, alguna cosa, antes de marcharnos, que hoy vamos bien de tiempo, ¿vale? Y como es la primera vez que lo hemos dado, tampoco el tiempo pues va cómodo. Entonces, yo os agradecería si tenéis algún comentario, alguna crítica, también perfecto, Sara, no hay problema, estamos acostumbrados. Y dedicamos 10 minutos un poco a debatir esto y damos la sesión por cerrada. ¿Sí? No, yo lo único que veo
es que me alegra que también en otros colegios de otras zonas de España, aparte de Alicante, haya Saras también. O sea que creo que tenemos una riqueza impresionante en los colegios. Cada vez que nos juntamos en cursos inter, lo que sea, como normalmente manda a la gente que está más motivada, pues te das cuenta. Yo pongo, por ejemplo, la experiencia de cómo hemos hecho en nuestra provincia el lanzamiento de todo el tema de innovación educativa. Pues en vez de diseñarlo de forma agente en los liberos para que después ellos transmitan, juntas a un equipo de personas y de escoger, a ver, la gente esté más motivada un viernes por la tarde y un sábado, y a partir de ahí, bueno, ahora eso es poner, pero bueno, en un día que vamos a aprender, y ves cómo surge un equipo de 10, 12, 13 personas que empiezan a trabajar en cooperativos, en crear roles, en trabajar en sacar materiales, porque tenemos mucha gente que efectivamente es valiosa en nuestros equipos, ¿no? Entonces, me alegra ver el reconocimiento de la gente valiosa que hay en los colegios y que son capaces de favorecer el equipo. La ¿no? identificación no es obvia, y Sara es alguien que perfectamente se puede esconder porque no es una persona de lucirse, o sea, al revés, es de las personas que no se vende, ¿sí? Y además no es obediente. Entonces, simplemente, ¿sí? Encajado comentario, vigilad muchísimo en función de vuestro esquema. Aquí los esquemas de obediencia, discrepancia, y Francesc ha lanzado un mensaje provocador. Cada uno, o sea, es muy complicado, muy difícil aceptar. O sea, a veces hay directivos que aceptan muy poco la discrepancia o la crítica. Entonces ahí, en este caso, en este ejemplo, igual Sara es alguien que pasaría desapercibido por discrepar, porque ya la ves problemática, o sea, porque discute, te pone en evidencia, te hace, o sea, te hace vigilar lo que dices, ¿sí? Porque sabe. Entonces, sí, evidentemente, pero ahí la lección de esos tipos, y eso hablaremos en recursos humanos, Y después yo sí que reconozco la dificultad que tenemos para encontrar gente preparada en ámbitos más amplios del simple saber muchas matemáticas, mucha lengua, mucho de test, mucho de programación, mucho de tal. Yo en mi provincia no creo que tengamos nadie que se pueda discutir con alguien de neurolingüística ni de neuroaprendizaje. ¿Por qué? Porque no tenemos gente preparada en esos campos. Sí, en otros muchos, ¿no? Bueno, entonces, para eso yo creo que las ofertas formativas están cambiando de forma radical, se plantean cosas con intenciones distintas, y creo que el hecho, esto está cambiando además a una velocidad directamente, es decir, el estatus que tenía hace 20 años el conocimiento no es el mismo que el que tiene hoy, ni es el mismo que tendrá de aquí 5 años. O sea, y esto está cambiando en la cultura de organización de nuestra profesión. Hace 20 años, si tú eras un erudito de la geología, no sé qué, eras como el rey del mambo y además tal. Hoy cada vez está perdiendo más importancia, de forma en cultura, en nuestras conversaciones. Lo damos por supuesto, ¿verdad? Para enseñar matemáticas a tercero de eso. O sea, no tienes que ser Schrödinger, no es lo tuyo. Tú no eres matemático, no es tu profesión. En la física y en las matemáticas, tu profesión es otra. Y es un cambio de paradigma, pero que yo creo que se está produciendo de forma inexorable. Añado una cosita sobre en uno de estos blogs pedagógicos, Boris que dirige un instituto de estos muy avanzados de trabajo por proyectos, cuando hablaba de formación proponía no hacer formación para aprender, sino hacer formación-acción en el centro. Es decir, coge al grupo, ponlo a trabajar y que aprendan haciendo. Porque si creemos que para los alumnos es bueno aprender haciendo proyectos, para ellos también. Y añadía un último punto. Añadía un punto que me parece claro. Decía, porque no concibo un profesor que no lea para aprender la teoría. Es decir, no hagas un curso para enseñar la teoría. Fomenta que el profesor lea cosas. Y tú dale la formación en el centro, en formación-acción. Y serás mucho más eficaz y la transformación al día a día será mucho mejor. Por tanto,
consigamos que lean. Esto... Que lean pedagogía, que forme parte del centro, tengamos una biblioteca de pedagogía, enviémosles artículos, que lean blogs, que lean no sé qué. Nosotros, por ejemplo, tenemos un blog, un espacio que hemos creado en Facebook que se llama Compartiendo Pedagogía, y somos un grupo de amigos que nos enviamos artículos. O he leído este blog, que esto es interesante, léete este libro. Y después, en clase, en el cole, tengamos el debate. Pero no invertamos el tiempo en que alguien nos lea el artículo en directo, siempre. Pensémoslo tal vez así, será más eficaz. Esto en recursos humanos vamos a diferenciar mucho lo que es formación y desarrollo. Y ahí vamos a profundizar muchísimo en todo esto y es absolutamente relevante. ¿Sí? Venga, que ya es viernes. Es verdad, que mañana es Sant Jordi. Mañana es Sant Jordi, exacto. Mañana Rosa y Libra. Pero bueno, muchas gracias. Nos vemos en 3 semanas. Acordaos los que no podáis demandar ese mail, que vamos a organizar esa jornada. Y os mandaremos las instrucciones para que hagáis el Insights, el test este. Estad atentos. Y es súper importante que lo hagáis, en 20 minutos, como muchísimo. Todo. El todo. Insight. Sí, sí, sí. De la sesión, ¿Vale? la próxima... Compartir pedagogía. O compartiendo pedagogía. Es una especie de... No sé yo si irá del rollo de enneagrama o algo así. ¿De dónde lo van a poner? Aquí, 13 de mayo.